Buenos días, nosotras somos Paula Rosero y mi compañera Ana Sofía Quebrada, estudiantes de medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira, y vamos a hablar sobre la técnica Northern Blot. Para iniciar, ¿qué es Northern Blot? Northern Blot es una herramienta molecular diseñada por James Allwine, David Kemp y George Stark en la Universidad de Stanford en 1977. Esta técnica surge como una variación a la técnica Northern Blot, que es una técnica similar, pero se utiliza para separar moléculas de ADN. Northern Blot es una técnica de biología molecular utilizada para el estudio de la expresión génica mediante la detección de un ARN específico en una mezcla compleja de ARN, que es proveniente de una muestra biológica. Como sabemos, el ARN es un ácido nucleico de cadena sencilla que interviene en procesos vitales, como por ejemplo la síntesis de proteínas y la regulación de la expresión génica. Este método revela la identidad, la cantidad, la actividad y el tamaño del ARN particular que estamos estudiando. Permite la identificación de ARN en tejidos y órganos en diferentes etapas de diferenciación y morfogénesis, y además contribuye a la identificación de condiciones anormales de enfermedad o infección a nivel molecular. Desde el descubrimiento de esta técnica se han ido desarrollando varias modificaciones para el análisis de ARN mensajero, pre-ARN mensajero y ARNs cortos. Bueno, con respecto a las aplicaciones, de manera general, esa técnica nos permite observar un patrón particular de expresión génica en tejidos, órganos, estadios del desarrollo, niveles de estrés ambiental, infecciones causadas por agentes patógenos y durante el tratamiento de estas mismas. En estudios de expresión génica permite observar la sobreexpresión de oncogenes y la desregulación de genes oncosupresores en células cancerosas, cuando son comparadas con células de tejidos normales. También permite estudios de expresión genética en caso de rechazo de trasplante. Es utilizado en el diagnóstico de varias enfermedades como cáncer, enfermedades infecciosas e inflamaciones. Por ejemplo, para un diagnóstico de la enfermedad de Crohn, debido a que los niveles de microARN en plasma en pacientes con esta enfermedad están aumentados. El microARN se está utilizando como marcador biológico en diferentes enfermedades. Se usa entonces para la detección de microARN viral que desempeña un papel clave en la infección viral. Esta prueba es un estándar de oro para el análisis de la expresión de microARN. También se usa para seleccionar recombinantes detectando el ARN mensajero formado por el transgeno. Además de la determinación de la abundancia relativa y del producto de un gen, esta técnica puede mostrar motivos repetidos en la secuencia e indicar también de lesiones o errores en el proceso de transcripción. Bueno, esta técnica lleva una serie de pasos para su realización. Estos pasos son, primero, la extracción del ARN. Segundo, la separación del ARN por electroforesis. Tercero, la transferencia Northern a una membrana. Cuarto, hibridación del ARN con una sonda específica. Y quinto, la detección de bandas. Cada uno de estos pasos va a ser explicado secuencialmente durante esta presentación. Empezaremos explicando entonces el primer paso, extracción del ARN. Este paso comienza con la obtención de la muestra biológica que contiene el ARN de interés. Esto podría ser de tejido, células, cultivos celulares, sangre, biopsia u otro tipo de muestra biológica. Luego se hace una lisis celular, donde se va a romper la membrana celular y membrana nuclear para liberar el ARN. Esto puede hacerse por diversos métodos, como la lisis mecánicas con un homogenizador
o con el uso de reactivos líticos, como proteasas y detergentes. Posteriormente, se extrae el ARN de la muestra celular lisada. Para esto se van a usar agentes de extracción, como por ejemplo el fenolcloroformo. Lo que van a hacer estos reactivos es separar el ARN de otros componentes celulares, como por ejemplo proteínas y ADN. Luego de esto, para evitar la degradación de ARN, la muestra va a ser tratada con dietilpirocarbonato. Este componente lo que va a hacer es inhibir a las RNasas. Las RNasas, recordemos que son enzimas encargadas de la degradación del ARN. Al estar inhibidas, entonces el ARN no se va a degradar por estas. Una vez obtenido el ARN, previo a su separación en geles de agarosa por electroforesis, es importante también hacerles un tratamiento con DNasas, las cuales lo que van a hacer es degradar el ADN. Esto para asegurar la máxima pureza de ARN. Bueno, el siguiente paso entonces es la separación del ARN por electroforesis. Una vez obtenida la muestra de ARN, se va a proceder a su separación por electroforesis bajo condiciones desnaturalizantes. Para esto se utiliza gel de agarosa, el cual está disuelto en buffer MOPS, que estabiliza el ARN, y también se le añade formaldehído, el cual evita la formación de estructuras secundarias. El buffer de corrida también va a estar formado por el buffer MOPS, por formamida y formaldehído, lo cual contribuye a las condiciones desnaturalizantes. ¿Cómo el formaldehído desnaturaliza el ARN? El formaldehído desnaturaliza el ARN al formar enlaces cruzados covalentes entre las bases de ribonucleótidos adyacentes a las moléculas de ARN. Este proceso de formación de enlaces cruzados es una reacción química conocida como reticulación o fijación cruzada. El formaldehído es eficaz para esto debido a su capacidad de reaccionar con los grupos aminos de los ribonucleótidos, principalmente de adenina y guanina en el ARN. La reticulación desnaturaliza la molécula de ARN, convirtiéndola en una estructura muy rígida y de cadena cruzada. También es importante, durante la separación del ARN por electroforesis, tener un marcador de peso molecular de ARN para compararlo con el tamaño de los fragmentos. Debido a que la muestra de ARN no es visible en gel, se le debe añadir un colorante de carga que hará visible su movilidad a través del corrido. Asimismo, es importante pipetear lo más rápido y eficazmente posible para evitar la degradación del ARN. Una vez terminada la corrida, se tiñe el gel con bromuro de tidio para observar la presencia y la calidad del ARN bajo luz ultravioleta. Al final de este paso, entonces vamos a tener un ARN purificado para continuar con el proceso. Como lo explicaba mi compañera, para la separación de los fragmentos de ARN mediante electroforesis en gel se suele utilizar el gel de agarosa. ¿Pero por qué se utiliza este gel? Este gel permite separar las moléculas de ARN en función de su tamaño. Como las moléculas de ARN suelen variar en longitud, es esencial tener un medio que permita separar y analizar los diferentes fragmentos de ARN por su tamaño. También se utiliza porque este retiene eficazmente el ARN en su lugar mientras se realiza la electroforesis, lo que evita que las moléculas de ARN se difundan o se lleguen a perder durante el proceso de separación y pues que se tenga un buen resultado. Y además de esto, también se utiliza porque tiene una baja afinidad con el ARN y por lo tanto no va a interaccionar significativamente con sus moléculas durante el proceso de la electroforesis o la transferencia. Y pues esto es muy importante porque mantiene la integridad de la muestra y permite que no se tengan errores en los procedimientos que siguen a continuación. El siguiente paso sería la transferencia a la membrana. Después de la electroforesis, el ARN separado en el gel se va a transferir
hacia una membrana de nitrocelulosa o de nylon, mediante una técnica que recibe el nombre de blowing. La transferencia se realiza aplicando una corriente eléctrica constante a través del gel y la membrana, lo que permite que el ARN se transfiera de manera eficiente desde el gel hacia la membrana. Después se va a continuar con la fijación del ARN en la membrana. Una vez que este ARN esté dentro de la membrana, se fija mediante exposición a la luz ultravioleta o el calor. Esto va a asegurar que el ARN quede permanentemente unido a la membrana y no se vaya a desprender en los pasos que siguen a continuación. Continuando con los pasos de hibridación, en esta membrana se va a introducir una sonda. ¿Qué es una sonda? Es un ácido nucleico de cadena sencilla que por complementariedad de sus bases va a hibridar la muestra de ARN de interés. Esta sonda es específica y está formada por fragmentos de ADN monocatenario, o también se pueden utilizar sondas de ARN. En este caso, si se utiliza una sonda de ADN, las bases de la sonda van a emparejarse con las secuencias de ADN complementarias en el gel para formar el ADN de doble cadena. Esta sonda suele estar marcada con una etiqueta química o también puede ser radiactiva, que permite el seguimiento de la sonda en el gel. Se utilizan sustratos químicos y películas de rayos X para localizar la sonda si la etiqueta es una enzima. Si la etiqueta es radiactiva, esta puede aparecer directamente en la película de rayos X una vez se vaya a terminar el procedimiento. Bueno, ahora continuamos con las condiciones para realizar la hibridación. Primero se prepara el buffer de prehibridación. Este debe tener forma amida y solución de Denhart para bloquear los espacios que no van a ser ocupados, es decir, los no específicos de la membrana del ARN y los que no van a ser marcados por la sonda. Después se debe incubar en un horno por 2 horas a 42 grados centígrados. Pasado este tiempo, se remueve este buffer de prehibridación y se continúa con el buffer de hibridación. Se coloca la sonda sobre la membrana, esta puede ser radioactiva o fluorescente, como lo mencionaba anteriormente, y también se debe incubar toda la noche a 42 grados centígrados. Este buffer tiene componentes similares al buffer de prehibridación, solo que este no lleva la glicina. Aquí se utiliza la sonda que se unirá a las moléculas de ARN que se quieren detectar, una secuencia de ARN marcada complementaria o una secuencia de ADN marcada complementaria. Después se debe utilizar el buffer de lavada. La membrana se incuba ahora a 52 grados centígrados por 30 minutos. Este proceso se debe repetir 3 veces para remover las sondas que no se hayan unido o que se hayan unido mal. Continuamos con la revelación de los resultados de la hibridación. El método más utilizado para revelar los resultados es la autorradiografía. Este es un método que se usa para identificar la ubicación del ARN marcado radioactivamente, generalmente es por radiación, en la membrana. Para captar la señal se pone la membrana en contacto con una película de rayos X, la cual grabará las bandas que produzcan una luz. Se debe dejar desde unas horas hasta unos días para que marque la banda. El radioisótopo marcado con ARN expone la película que cuando se revela muestra un patrón de bandas negras que indican la posición del ARN marcado en la membrana de la transferencia. Se puede utilizar para determinar cuál molécula de ARN está presente en cada muestra. Para finalizar, después de revelar los resultados, debemos interpretarlos. La detección depende en el método que se usa para hibridar la molécula. Como mencionaba anteriormente, la sonda marcada se detecta mediante autorradiografía generalmente, si se utiliza una sonda radioactiva, o mediante una reacción de quimioluminiscencia si se utiliza una sonda marcada químicamente. En ambos casos, esto da como resultado la formación de una banda oscura en una película de rayos X, como lo mencionaba. Si hay una presencia del ARN a detectar, es decir, hay unión con la sonda que se implantó, va a aparecer una banda que se pueda apreciar por los diferentes métodos. Si al contrario no hay presencia, pues no se podrá apreciar la banda. Ahora, después de este proceso, se puede comparar patrones de expresión de la secuencia de interés en las diferentes muestras.